Muy buenas tardes a todos los hermanos que en esta tarde nos están acompañando, tanto de Ecuador como Bolivia. Por favor, voy a pedir a todos poder activar sus cámaras para juntos poder alabar, glorificar el nombre del Señor. Estamos dando inicio oficialmente al culto unido de jóvenes Bolivia, unidos por el Evangelio. Para lo cual, primeramente, por favor, pido a todos los jóvenes poder sacar sus himnarios y juntos poder alabar. Vamos a cantar el himno número 347, Tuyo soy Jesús. El himno número 347. Vamos a cantar el himno número 347, Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, salvaste al pecador. Realmente estoy muy agradecido al Señor por tener el culto, unidos por el Evangelio, con los diferentes jóvenes de diferentes países. Realmente Dios tiene un plan, un propósito en nuestra vida y quiere darnos continuamente de la palabra y sobre todo lo que es lo más importante, el alimento espiritual. Quiero invitar nuevamente a todos los jóvenes que están acompañándonos en esta tarde, poder por favor activar sus camaritas y juntos alabar el nombre del Señor. Vamos a cantar el himno número 492. Himno número 492. Cuán gloriosa será la mañana. Cantemos el himno número 492. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor,
porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar un himno más. El himno número 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Una vez más, por favor, a todos los jóvenes, ¿no? Damos la bienvenida por participar del culto unidos, ¿no? Jóvenes, Bolivia, por el Evangelio. Y de verdad, pedirles a todos, ¿no? Por favor, poder activar sus camaritas, ¿no? Para que juntos escuchemos la palabra, escuchemos los testimonios y las presentaciones. Vamos a cantar el himno número 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré.
que nuestros problemas, que este tiempo que Dios nos permitió, de su gracia, su promesa. Que verdad, jóvenes tienen fuerza, jóvenes tienen como capacidad, que pueden avanzar todos, Señor. Que Dios te puede dirigir, puede dar su corazón. Y nosotros no podemos encontrar cara a cara, pero a través de Zoom nosotros podemos encontrar, podemos escuchar la palabra de Dios. Algunos jóvenes están cansados, algunos jóvenes están preocupados, que no pueden avanzar a su vida, pero Dios está con nosotros, que los jóvenes que tengan la fe, tengan la promesa de Dios, Señor. Muchísimas gracias. Encomendamos todo, Señor, que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, Pastor Noé, por encomendar al Señor a través de la oración. Estamos muy agradecidos al Señor por este tiempo y que nos permite unirnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos los que están ingresando a esta plataforma Zoom. Asimismo, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook. Asimismo, y damos la bienvenida y el agradecimiento a cada uno de los participantes a través de Radio Jerusalén en Caranari. De esta manera, a través de esta frecuencia podemos llegar a muchos hogares. Estamos muy agradecidos por abrirnos la puerta y de esta manera poder compartir esta hermosa jornada. Dios nos permitió un hermoso tiempo durante esta semana y pasada juntamente con el pastor Oxopar, teniendo el Congreso de Líderes Cristianos. Y muchos de los jóvenes líderes participando en este gran evento, Dios permitió tener un gran testimonio dentro de sus corazones. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor. Bienvenidos una vez más a todos los que están ingresando y dentro de esta plataforma Zoom. Y nosotros tenemos los testimonios preparados a través de las hermanas de diferentes lugares y queremos invitar como primer número, como testimonio, y a la hermana Noemí Pilco y de la ciudad de La Paz, que nos va a expresar el trabajo de Dios y en su vida a través del testimonio. Muchísimas gracias, hermana, adelante. Hola, buenas tardes con todos los jóvenes. Este tiempo, ¿no? Dentro de la iglesia viviendo, como cuando yo llegué, ¿no? Aquí, al principio, ¿no? Había como mucho agradecimiento en mi corazón, así, pero también este tiempo, ¿no? Estoy aprendiendo varias cosas dentro de la iglesia, varias áreas, ¿no? También lo que es de oficina de IGOYEF, entonces al principio como todo era muy difícil para mí, así, pero ya después como fácilmente yo podía como tener mucha confianza en mí misma, así. También mi corazón mucho se enaltecía, así. Este tiempo como también teniendo la comunión con los siervos, de verdad Dios me muestra cada vez que yo no puedo nada así. También un tiempo tenía mucha situación así, más que todo con mi corazón así, pero teniendo la comunión con los siervos yo me podía dar de cuenta, de verdad yo no puedo nada así. Siempre como yo tenía esa vista, yo puedo así, pero teniendo la comunión con los siervos podía conocer cómo está mi corazón así. También este tiempo estaba aprendiendo, ¿no? Dentro de la iglesia, no más que todo el conocimiento así, sino el corazón de Dios así. A veces como fácilmente mi corazón se desvía así, mi vista, yo puedo así, pero el día viernes podía meditar el estado de mi corazón así, cómo se encuentra así. También escuchando las prédicas de pastor nos dice
tiene que recordar siempre cómo está su corazón así, de dónde Dios le recogió así. Entonces, yo me olvido así muchas veces, entonces ese día recordando así, ¿cómo tú eres, Noemí? No mereces nada así, porque fácilmente mi corazón se enaltece así. Entonces podía recordar todo así. Ah, no, Noemí no es nada así, no puede nada sin Dios así. Entonces, fácilmente la palabra podía regresar en mí así, solo por la palabra. También hoy día tenía examen de admisión a la carrera que voy a estudiar, ¿no? Al principio como yo siempre creía, ¿no?, que yo podía, pero no puedo así, sin Dios de verdad Noemí no puede así. Entonces, hoy día dando el examen, de verdad a mí me daba mucho miedo así, juntamente con una joven más de aquí, entonces orábamos así para dar el examen. De verdad, al principio yo en mi corazón sí había, no, quiero probar así, si no pruebo, ¿qué van a decir mis papás así? ¿O qué va a pasar así? Entonces, yo dije, sí, quiero probar así, pero solo como escuchaba, ¿no?, la voz de Dios así, sea la voluntad de Dios así, si esta carrera es para el Evangelio, entonces Dios me va a permitir aprobar así. Entonces orábamos así esta mañanita, juntamente las dos así, para el examen, antes del examen también así, estudiábamos, pero durante el examen de verdad como era muy complicado así para mí, las preguntas eran otras así, entonces me ponía como muy nerviosa así, entonces era virtual, ¿no? Y de verdad yo cuando terminé el examen, de verdad yo dije, yo fracasé así, reprobé así, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer ahora así? ¿Qué van a decir mis papás así? Entonces, pero aún todavía las notas, el día lunes nos van a como enviar, ¿no? Entonces yo solo como estoy esperando que se cumpla la voluntad de Dios así. Este tiempo de verdad viviendo dentro de la iglesia, puedo aprender bastante la vida de creencia así. Como antes mi pensamiento de verdad creía siempre que yo era buena así, creía que yo podía todo, hasta en estudiar así. Pero este tiempo de verdad, como puedo ver que no puedo así, si no es con Dios, de verdad a mí no puede así. Aún saliendo afuera, de verdad yo no sé qué sería de mi vida así. Por eso este tiempo los siervos en aquí como quieren guiar a mi vida así, quieren ayudar mucho a mi vida así. También estoy muy agradecida este tiempo de poder estar en la iglesia así, también por mi familia. De verdad, aunque a un principio tenía mucho como conflicto con mi familia así, pero este tiempo fácilmente Dios permite todo así, porque como yo podía ver así, si una persona dispone así su vida para Dios, entonces todo se abre así. Yo podía ver eso, como muchas veces tenía mucha dificultad así, pero si mi corazón fácilmente está dispuesto para avanzar dentro del Evangelio, entonces fácilmente Dios dispone todas las cosas así. Este tiempo estoy aprendiendo así dentro de la iglesia así. También eso quería compartir. Muchas gracias.
y trabajando su vida a través de la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos al Señor por este tiempo que nos permite estar unidos, alabar al Señor y de esta manera poder glorificar al Señor a través de los testimonios. Y continuando, ¿no? Y sigue la bienvenida a todos los que están integrando a través de esta plataforma Zoom. Les pido por favor a cada uno de los que están ingresando poder activar sus cámaras y de esta manera poder juntos avanzar y este hermoso programa que Dios nos permite, y Culto Unido de Jóvenes. Asimismo, damos gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, Facebook. Continuando con los testimonios durante esta jornada, este tiempo, vamos a invitar a la hermana Lady Laura Cruz, y es de la ciudad de Cochabamba. Ella también nos va a compartir su testimonio esta tarde. Bienvenida, hermana Lady Laura. Adelante. Buenas tardes, pastores, evangelistas. Mi nombre es Lady Laura y hoy yo voy a compartir mi testimonio de salvación. Cómo yo recibí la salvación. Yo llegué a la iglesia mediante mi madre. A ella le compartieron mis tíos y llegué a la iglesia más o menos casi al cumplir los 4 años de edad, y en ese tiempo no había maestros de niños y entonces casi no se compartía mucho con los niños. Y también no recuerdo muy bien ese tiempo. Entonces mi mamá fue más o menos a la iglesia hasta que tenía mis 8 años, o 7, 8 años, y después ya se alejó de la iglesia, ya no iba. Y después de ese tiempo, a mis 11 años, mi mamá le entró la pregunta de dónde se había trasladado la iglesia. Entonces fue ahí donde ella me decía, vamos a buscar dónde es la iglesia, me decía. Entonces fuimos a buscar y era en el norte, y ahí estaba ministrando evangelista Samuel y evangelista Patricia, y ella era la maestra de los niños. Entonces mi mamá tampoco volvió a ir a la iglesia por su trabajo, y eso no fue tampoco. Y entonces nosotros, siendo niñas, con mi hermanita íbamos a la iglesia al culto de los niños. Y fue ahí donde yo recibí la salvación. Evangelista Patricia nos compartía de cómo el pecado había entrado al mundo y también cómo había sido limpiado nuestro pecado. Y ahí yo podía entender y creer también en la palabra de Dios, que por un hombre, en Romanos 5:12 dice, ¿no? Como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice, ¿verdad? Esa palabra llegó a mi corazón y decía, entonces por un hombre nosotros hemos sido pecadores, y pasó a todo el mundo, dice, ¿no? Entonces estábamos desconectados de Dios, y ahí también Evangelista nos compartía así con dibujos, con imágenes, así. Y también yo recibí la salvación mediante el versículo que dice en San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra quedó en mi corazón. En ese tiempo yo no me creía una niña buena tampoco, así yo también decía a veces miento, y entonces decía yo soy mala, así. Pero cuando yo escuché esta palabra, entonces tenía mucho gozo y agradecimiento en mi corazón, y por eso también un tiempo después yo recibí la promesa de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Entonces
También para los que son maestros de niños, también es muy importante, ¿no? Compartir el evangelio con los niños. Eso, yo tengo mucho agradecimiento, ¿no? Porque recibí la salvación cuando fui niña, ¿no? Y porque con la juventud de ahora, de este tiempo, ¿qué hubiese sido de mi vida sin Dios, sin la palabra? Sí, yo me daba cuenta en este tiempo, ¿no? Y podía estar agradecida con Dios. Y también escuchando en el CLF de la palabra que compartía el pastor Oxupar, a veces yo me preocupaba también, decía, "Ah, ¿qué va a ser de mi vida?" Así. También yo terminé ya de estudiar mi carrera, estudié una carrera corta y decía, ahora cómo voy a hacer para conseguir trabajo, y así siempre estaba viendo la situación y viviendo por mi propio pensamiento. Y entonces Pastor Uxupar también compartía en este tiempo, Dios sabe todas nuestras necesidades, decía, Dios siempre me ha dado a mí todo. Y, y así yo podía tener esperanza también en las academias se compartía sobre quién está guiando su vida, su pensamiento o la palabra de Dios, decía. Entonces, si uno guarda la palabra de Dios en su corazón, la vida tiene que ser guiada por el corazón de Cristo, ¿verdad? Y entonces así yo podía recibir en ese tiempo esperanza en mi corazón, gracias a lo que compartía Pastor Uxupar, también compartía el Evangelio y estaba muy agradecida. Dentro del Evangelio, dentro de Dios, nuestra vida está segura y también nuestra misión es compartir el Evangelio y, y eso, estoy muy agradecida. Muchas gracias. Hasta aquí voy a compartir. Muchas gracias, hermana Lady Laura de la ciudad de Cochabamba, y nos compartía su experiencia. Estamos muy agradecidos al Señor por este tiempo. Y saludos, sí, a todos los jóvenes, hermanos, hermanas quienes nos siguen a través de las redes sociales, Facebook. Sí, saludos a Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Y de diferentes lugares donde nos siguen. Dios le bendiga, muchas gracias por sus saludos dentro de Facebook. En esta ocasión, y nosotros queremos tener el agrado de escuchar el testimonio de algún joven de Ecuador, su experiencia, de qué manera, cómo Dios está trabajando, también conocer un poco. A ver, un joven que se anime de Ecuador, vamos a habilitarle su micrófono. Entre los jóvenes de Ecuador, ¿alguien quiere compartir su testimonio, saludar a los jóvenes, ¿no? En este culto unido. Estamos participando en los países de Bolivia, Ecuador y Colombia. Asimismo, hay otros países quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Sí, gracias. Y hermana Estefan, ¿no? Buenas tardes con todos. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, adelante. Escuchamos muy bien. Gracias. Bienvenida. Yo también escuchando a la hermana Lady podía recordar mi salvación. Y hoy también, de verdad es muy impresionante cómo Dios le dio la salvación a tan temprana edad, ¿no? Y por medio de los niños. En Ecuador nosotros también trabajamos con los niños y de verdad cuando hemos tenido la oportunidad de hacer los campamentos, nuestro corazón se siente muy lleno, ¿no? Pero yo también al escuchar pensaba, ojalá Dios también más adelante me permita escuchar un testimonio así. Mi familia recibió la salvación en el año 2015, pero yo llevaba una vida bien desordenada. Y mi papá, él recibió por medio del seminario bíblico, porque en ese tiempo nosotros teníamos mucha dificultad
mis papás se iban a separar. Pero mi papá nos contaba que un día él caminaba por la calle y él vio el letrero, el secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Entonces que para eso él fue muy como, sorprendente ese título, ¿no? Y él pensó, ¿cuál es el secreto? Entonces él entró y él recibió la salvación. Pero ese día él regresó a la casa y parecía loco. Ya no tengo pecado, ya no tengo pecado. Y a mí me enojaba mucho, porque ese tiempo yo estaba molesta con él. Yo decía, claro, porque le conviene, porque había hecho muchas cosas. Entonces, así yo llevaba mucho dolor hacia mi papá, porque él le engañaba bastante a mi mamá. Y aunque nunca nos faltó en lo material, pero siempre mi corazón se sentía muy vacío, de verdad muy, muy vacío. Yo siempre tenía una pregunta, ¿qué es la felicidad? Esto me preguntaba constantemente. Pero a mí no me gustaban las iglesias, porque antes mis papás asistían a las iglesias públicas y siempre era la ley y todo eso. Pero yo soy bien terrible, entonces yo decía, no, yo no puedo. Y no me gustaba ir a las iglesias. Entonces, un día en Ecuador hicieron el campamento de inglés. Entonces, mis papás siempre me decían, ven a la iglesia, ven. Y yo no quería, no quería, no quería, no quería. Pero un día mi papá me dijo, no te voy a dejar salir si no vas a la iglesia. Yo me asusté porque era la primera vez que ellos me decían, no, no te voy a dejar salir. Porque yo vivía haciendo lo que quería. Entonces, yo dije, bueno, voy a ir para que me dejen salir. Pero mi corazón almacenaba mucho dolor, muchísimo dolor y tristeza. Entonces yo siempre me preguntaba, qué es ser feliz? Porque a mí no me llena lo material, no me llena tener cosas, eso no me llena. Quiero saber qué es la felicidad. Entonces, una joven, ella me invitó y me dijo, ven, sí, vamos a preparar el campamento de inglés. Y a mí me gusta mucho el inglés. Entonces, por eso yo decidí asistir. Y en ese campamento vino el pastor Terry de Estados Unidos. Y él predicó sobre el, ¿cómo se dice? Sobre el, ay, se me fue. Sobre el, ¿quién fue apedreado? No, no fue apedreado. Los ladrones. Los ladrones le robaron y también le lastimaron. Entonces yo me sentía como él, ¿no? No tiene nada de esperanza, ya no tenía nada en su vida, pero él fue llevado hacia el mesón, ¿no? Con el mesonero. Entonces, después, esa palabra a mí me dio mucha paz, pero yo no recibí la salvación ahí. Entonces, un día yo estaba en mi habitación limpiando y me puse a pensar, ¿no? Realmente ese momento cuando yo escuché la palabra sentía mucha felicidad. Entonces entré en YouTube y puse Pastor Terry, como en inglés, Good News Mission. Y ahí salió una prédica del Campamento Mundial del 2013. Y ahí él predicó en Romanos 8. Voy a leer brevemente. Romanos 8. Entonces, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo tenía mucho miedo porque decía, me voy a ir al infierno. Siempre pensaba esto, ay, me voy a ir al infierno porque había hecho muchas cosas. Y yo no puedo portarme bien, no puedo ser buena. Pero cuando el pastor leyó esta palabra, él hablaba en inglés. Y yo pensé, creo que escuché mal, ya no hay ninguna condenación. Entonces yo abrí mi Biblia porque estaba limpiando y escuchaba. Y abrí y de verdad decía, no hay ninguna condenación. Y yo me sentía muy feliz porque decía, no me voy a ir al infierno, qué bueno, no tengo ninguna condenación, aún he hecho tantas cosas. Entonces, desde ese momento yo pude ver cómo Dios empezó a guiar mi vida, ¿no? Y en el 2017, creo, 17 sí, pude ir a México, a la iglesia de México, y yo podía encontrar qué es la felicidad. En ese momento fui enviada a una ciudad que se llama Veracruz y ahí siempre nos mandaban a predicar. Pero ese momento fue el momento en que más feliz mi corazón se sintió, cuando aunque había mucha dificultad, no había comodidad. Entonces yo también, esta vez cuando le escuchaba al pastor Oxopark, él predicaba sobre su salvación, él predicaba sobre cómo cuando nosotros nos conectamos con Jesucristo podemos ver nuestra vida
cómo es tan preciosa y cómo pasan cosas asombrosas. Y yo escuchando podía reconocer, de verdad, solamente en la vida de creencia no hay nada más que conectar el corazón con Dios y ver cómo Él trabaja. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Steffi Tocán de Ecuador. Muchas gracias por su testimonio, su experiencia. De esta manera nosotros podemos compartir la experiencia que Dios nos permite a través de su palabra. De esta manera Dios permitió el tiempo de los testimonios. Saludos a cada uno de los integrantes de esta plataforma Zoom, todos los participantes, los jóvenes, hermanos quienes están ingresando, bienvenidos, y saludamos también a todos aquellos quienes nos siguen a través de Facebook. Muchas gracias por escribir sus comentarios, sus saludos a Perú, Ventanilla, a las diferentes ciudades de Perú, Ecuador, a las diferentes ciudades de Ecuador, Colombia, diferentes ciudades de Colombia, en Bolivia asimismo, todos los jóvenes de Bolivia, de las diferentes ciudades, bienvenidos a este tiempo, el culto unido. Estamos muy agradecidos al Señor por este tiempo que nos permite y de esta manera poder deleitarnos de este evento juntos, unidos con un mismo corazón. Vamos a pasar según nuestro programa. Tenemos preparado, ¿sí? 2 especiales, 2 números. Primeramente, el primer número está a cargo de los jóvenes de Ecuador, ¿sí? Los jóvenes de Ecuador prepararon una hermosa alabanza. Vamos a invitarles al grupo Ebenecer de Ecuador con el tema Al Final. Espero que puedan deleitarse con esta hermosa alabanza. Vamos a recibir con fuertes aplausos a los jóvenes de Ecuador. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otras tu silencio solo escuché. Interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor
Bravo, muchas gracias por la presentación al grupo Ebenezer del país de Ecuador. Gracias por su presentación. Dios nos permite de esa manera poder estar juntos, alabar al Señor, glorificar al Señor. Estamos muy contentos por la hermosa alabanza desde lo preparado, ¿no?, por los jóvenes de Ecuador. Bueno, tenemos como siguiente número y al grupo Luz de Esperanza de Bolivia, ¿sí?, del país de Bolivia. Y los jóvenes de Bolivia también prepararon una alabanza, una hermosa alabanza con el título Amor de Cristo. Vamos a recibir con fuerte aplauso a los jóvenes que prepararon esta hermosa alabanza. Bienvenido a los jóvenes de Bolivia. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo
Muchísimas gracias y al grupo de los jóvenes de Bolivia. Gracias por la hermosa alabanza que y de esta manera nos acompaña en esta tarde. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los jóvenes de diferentes lugares, diferentes países y quienes integran y nos acompañan en este culto unido. Muchas gracias por aceptar la invitación y de esta manera acompañarnos. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de Zoom. Saludamos asimismo a todos los que nos sintonizan a través de Radio Jerusalén aquí en Caranavi. Estamos muy agradecidos y muy contentos por esta hermosa jornada. Espero que cada uno de ustedes pueda disfrutar este hermoso tiempo y para poder hallar la esperanza dentro del corazón a través del mensaje. Por favor, antes de invitar al expositor del culto de este culto unido de jóvenes, voy a invitar a cada uno de ustedes, por favor, a poder encender sus cámaras y de esta manera poder conocernos y compartir juntamente con el expositor. Por favor, pueden encender sus cámaras. Todos aquellos que están apagados aún su cámara, por favor, y así juntos poder disfrutar este hermoso tiempo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por participar y de esta manera Dios nos permite este tiempo unido. Vamos a invitar al pastor Juan Parr, y es el pastor de la Misión Buenas Nuevas en Colombia. Pastor Juan Parr, y bienvenido al culto unido. Muchas gracias por compartir y estar juntamente con nosotros. Y Pastor Juan Parr, bienvenido. Adelante, pastor. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto por conocerlos, por como reunión unido de los jóvenes. Como hoy así varios jóvenes de diferentes países podemos reunirnos, por eso me siento muy agradecido. Primero vamos a ver una palabra. Vamos a ver Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 vamos a ver. Génesis capítulo 2. Versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Hasta versículo 2. Como este tiempo por coronavirus, hay realmente muchísimas personas se enfermaron y también murieron también. Pero Dios así cuidó su iglesia. Aún muchos hermanos y también incluso hasta los ministros se enfermaron, pero Dios dando gran testimonio y también los cuidó, los salvó. En caso de México, un pastor se llama Ángel, Pastor Ángel, lo que varios también lo conocen. El Pastor Ángel, como desde la salvación lo conozco, porque cuando yo estuve en México, él recibió la salvación y después él quería vivir para el evangelio, entró al seminario. En el seminario, ahí él varias veces por conflicto de su corazón se escapó. Un día se escapó, entonces lo busqué,
fui a su casa de su padre. Entonces ahí estaba tomado, estaba borracho. Como varias veces tuvo este tipo de conflicto también en su vida, pero Dios, ¿no?, le dio gran bendición y también Dios permitiendo el corazón quebrantado, humilde, él podía servir al Evangelio como ministro, como pastor. Pero por este pandemia, por coronavirus, así como la familia de él también se enfermaron, su mamá, su papá y su hermana. El caso de su mamá y su hermana habían recibido la salvación, pero el caso de su padre varias veces participó, retiro, seminario, varias veces, pero así como él, cuando aún varias veces participó, pero él no había recibido la salvación. Entonces, como sin recibir la salvación, él iba a morir. Como Pastor Ángel, viendo, sintiendo esto, como le dolió mucho su corazón. Por eso, él, aún sabiendo su padre está enfermo de coronavirus, pero él quería predicar evangelio, porque él pensaba, si mi padre muere sin evangelio va a ir al infierno. Aún me enfermo, voy a predicar evangelio. Por eso él fue a la casa. Así su madre sobre su hermana, aún así se enfermaron también, pero ellas recibieron la salvación, por eso él no tuvo carga en su corazón hacia ellas. Pero su padre todavía no era salvo, por eso él sintió difícil, cargado, él quería predicar el evangelio. Como yo en como pandemia he visto, aún la familia, aún así su padre o marido, pero internado al hospital, como hospital prohibieron para como encontrarse con su familia. Y varias personas hasta morir sin ver su familia murieron muchos también. Pero el caso de Pastor Ángel, su padre estaba en la casa, entonces él fue a la casa de su padre predicando el evangelio. Su padre por fin, después de recibir la salvación, como después de confirmar su salvación, falleció. Pero después, este Pastor Ángel también se enfermó, fue contagiado y se enfermó. Entonces, él durante 21 días, como estaba como en coma, no podía moverse, ni podía hablar. Así como durante 21 días, él estaba pasando el tiempo muy difícil, como casi estaba a punto de morir. Pero de repente, como él dice, ¿no? Como según su palabra, ¿no?, hablando sobre su experiencia, creo que fue Ángel, así decía, ¿no? Pero él vino, se acercó, le dijo, ¿ya quieres descansar? Entonces, Pastor Ángel le dijo, yo no tengo, ¿no?, así derecho para tomar decisión, pero como yo quiero predicar el evangelio. Entonces el ángel le dijo, entonces yo te
dar la vida, yo te sanaré. O sea, desde este momento, él recuperó su salud, dice. En Argentina también, un anciano se llama Melgar. Él también se enfermó de coronavirus. Él sintió mal, pero si hubiera ido un poco antes al hospital, habría sido mucho mejor. Pero él llegó al hospital, le pusieron oxígeno, podía respirar mucho mejor, pero después, como empezó a peorar su estado. De pasto, como dice ah, anciano Melgar, como se sintió muy mal y también como su corazón, perdón, su pulmón no aceptaba, no recibía oxígeno. Por fin le entubaron al cuello, pero aún le pusieron oxígeno, pero tampoco así funcionaba su oxígeno, como su pulmón. Entonces el cuerpo, el pulmón no recibe oxígeno, automáticamente el cerebro empieza a dañar. Dice que durante más o menos 29 días, su pulmón, su cerebro, otros órganos no funcionaban. Como cuando él se enfermó, él estaba grave. Entonces el pastor de Argentina nos envió así información sobre la noticia del anciano, que nos pidió oración. Pero cuando yo escuchando sobre anciano Melgar, ¿quién? ¿Quién se enfermó? ¿Anciano Melgar? Este anciano Melgar lo conozco bien, porque nosotros cuando viajamos, visitamos a Argentina, siempre anciano Melgar nos invita a comer, nos invita. Entonces, como, este anciano que siempre nos invitaba a comer y también nos regalaba muchos regalos, este anciano Melgar, él se enfermó. Entonces, como yo también oré mucho por este anciano. Pero después yo escuchando la noticia de Argentina, muchos hermanos, muchos pastores, muchos ministros de diferentes países, de Corea, de Estados Unidos, de Latinoamérica, muchos pastores, los hermanos llamaron, contactaron, ¿no? Y así preguntaron sobre salud de anciano y todos oraron. Con los pastores pudieron sentir que muchos hermanos pastores están orando por el anciano, así sintió. Entonces la pastora de Argentina decía, así como anciano Melgar, no sé, él es tan espiritual o no tan espiritual, pero cuando vienen muchos invitados, pastores, siempre así invitaba a comer y también daba regalo. Entonces todos los que recibieron invitación, todos los que recibieron regalo por él, todos creo que oraron por él. Yo también oré. Yo también oré mucho porque si él muere y yo voy a Argentina, ¿quién me va a invitar? Entonces por eso yo también oré por él. Así yo pidiendo a Dios para que le diera misericordia a él. Pero como yo pensaba, ya si hubiera recibido un tratamiento de la cámara hiperbárica que da alta concentración de oxígeno. No sé si ustedes habían escuchado esto. Así una cámara, hay alta concentración de oxígenos, puede
recibir. Los jugadores, cuando terminan como juegos, así los futbolistas también durante 90 minutos, corriendo duros, y luego, así para recuperar rápido su como estado, su salud, entonces entran cámara hiperbárica. Como hiperbárica es muy buena sistema y muy buena terapia. ¿Por qué? Por recibir alta concentración de oxígeno hacia el cuerpo, recupera rápido. Cansancio también se quita rápido. Como en el cuerpo si tiene algunas heridas o también como el cuerpo tiene algunas enfermedades, por alta concentración de oxígeno, por recibir alta concentración de oxígeno, así se cura mucho más rápido. Había una niña en Estados Unidos, como era muy pequeña, pero esta niña así se cayó en un tubo de 6 pulgadas. Entonces, como una niña que se cayó en 6 pulgadas de un tubo, la niña era muy pequeña. Pero ¿con qué manera así ella se cayó? Para, como dentro de este tubo, hacia abajo estaba, como dentro había una muñeca. Pero por esta muñeca, ella así trataba para sacar, pero un pie estaba dentro. Pero respaldando se cayó. Entonces, ¿en qué manera? Así un pie arriba, un pie abajo. El cuerpo estaba hacia arriba. Entonces, así abierto se metió. Entonces, esta manera se quedó casi 2 días. Así todo el mundo la buscaba, pero por fin la encontraron dentro de este tubo. Y la sacaron así difícilmente, pero una pierna que estaba puesta hacia arriba se quedó muy morado, casi estaba muerta. Entonces los doctores por verla dijeron que tenía que amputar, tenía que cortar esta pierna. Pero entre tantos doctores le dijeron, no, mejor primero vamos a hacer una terapia de cámara hiperbárica. O sea, por esa terapia vamos a ver cómo mejora o no. Luego la metieron. Después, en 2 horas, ya casi toda pierna pudo recuperar así su color original. Así, último dedo de pie. Solamente último dedo de pie no pudo recuperar. Por eso tuvo que cortar. Ya, según si no hubiera recibido terapia, cámara hiperbárica, que da alta concentración de oxígeno, ella tenía que amputar toda la pierna, una pierna entera. Pero por terapia solo cortó último dedo de pie. Ya, así como alta concentración de oxígeno para salud de uno es muy buena, muy buena. Entonces, como así, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó a tierra, cielo y la tierra, en primer día Dios creó la luz. Segundo día, Dios así hizo expansión. Ya, y luego Dios dividió agua de arriba de expansión y abajo de expansión. Como
Sí, ¿para qué Dios hizo esto? Ya, en Génesis capítulo 1, versículo 6 vamos a ver. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Fue así. Dios hizo expansión cielo, pero arriba del cielo, como Dios hizo subir una capa de agua y luego otro tipo de agua se quedaron. Ya, como mucha gente está mencionando sobre la obra que nuestro Dios hizo en segundo día. Ya, eso es una gran efecto ha dado a la tierra, dice. Entonces, por así separar agua de arriba y abajo, prácticamente la tierra estaba cubierto por una capa de agua. Así, una capa de agua. ¿Qué había hecho? ¿Qué hizo? Una capa de agua hizo la tierra como prácticamente como invernadero. Invernadero. Ya, caso de Corea, así clima extremo, con primavera, verano, otoño, invierno. Invierno hace muchísimo frío. Ya como en diciembre de Corea es invierno, hace mucho frío. Entonces, originalmente en este invierno no puede sembrar, no puede cosechar nada. Pero la gente empezaron a sembrar en invernadero. Aún clima es invierno, hace muchísimo frío, pero dentro de invernadero mantiene calor. Igual, la tierra así fue funcionado como invernadero por la capa de agua que Dios puso arriba de expansión, arriba del cielo. Ahora prácticamente polo norte, polo sur. Así baja temperatura hasta bajo 0,70 centígrados. Y Ecuador por ahí, así sube temperatura hacia 40 centígrados. Prácticamente así diferencia en misma tierra, pero de Polo Norte y Ecuador, así como diferencia de temperatura es 110 centígrados. Demasiado. Pero cuando había la capa de agua, ya, antes del diluvio de Noé, la capa de agua así cubrió la tierra. Ya por cubrir este agua, la capa de agua estaba cubriendo la tierra, entonces la tierra fue como invernadero. Así, no había diferencia de temperatura de polo norte, polo sur y como de Ecuador. No había diferencia. Como invernadero, así funcionaba. Entonces ahora, como nadie puede imaginar en Polo Norte hay árboles, pero muchísimas personas así están haciendo investigación, estudio de Polo Norte, del Polo Sur. Pero en Polo Norte, Polo Sur, ahí, como no sé quién fue, como no me acuerdo el nombre, pero los investigadores perforaron Polo Norte. Pero ahí, debajo de hielo, encontraron los árboles de 90 metros.
90 metros. Hay árboles gigantes, grandes árboles. Eso también, muchísimos árboles estaban plantados. Eso congelado, así está. Dice que en Estados Unidos, parte central, oeste, como por ahí, como cavar la tierra, más o menos 80 capas de carbón, 80 capas de carbón. Pero 80 capas de carbón, ¿ustedes saben carbón originalmente con qué material fue hecho? Como muchísimos carbones, hay hasta 80 capas, demasiado mucho. Pero no solamente en Estados Unidos, mundialmente, todo lado, hay muchísimos carbones. Carbones fue de árbol, pero este árbol también, no todo árbol enteros fue carbón. ¿Por qué? Así como nadie pudieron encontrar un carbón como la forma de árbol. Entonces, este carbón, como demasiado muchísimos carbones, ¿qué era? Todo solamente cáscara de árbol. Ya ustedes creo que todos creen diluvio, ¿dónde sucedió diluvio? Por el diluvio, muchos árboles, la tierra se moviéndose, árboles fueron arrancados de la tierra. Empezaron a flotar. Ya este árbol, como empezaron a flotar, pero entre ellos chocando, ¿qué pasó? Así, cáscara de árboles empezaron a caer. Pero árboles, ¿qué pasa? Eso quedaron flotados. Entonces, todos cáscara de árboles que se cayeron, esos fueron carbones. Ya como los doctores investigando estos, para tener cantidad de carbones en la tierra. Entonces, ¿cuántos árboles tenía que estar en este mundo, en esta tierra? Como tenía que tener cantidad de árbol más 100 veces más que ahora. 100 veces. En como Amazonas, hay varios sitios, hay muchos árboles. Pero como ahora, árboles que existen en esa tierra, de eso 100 veces tenía que tener antes del diluvio Noé. Entonces, 100 veces de árboles. Ahora prácticamente 70% es mar, 30% es la tierra. Pero para tener 100 veces más árboles que como hubo 100 veces más que ahora, entonces realmente la tierra, ¿cómo tenía que estar? 80% la tierra y 20% mar. De 80% de la tierra tenía que estar llenísimo, lleno de árbol. Así tenía que estar. ¿Para qué? Como pueda producir tanta cantidad de carbón por el diluvio. Entonces, tanto cantidad de árboles que hace, árboles que producen oxígenos. Como oxígenos, ¿cuántos por ciento? Mínimo 50% de aire era oxígeno. Entonces, en ese tiempo, para vivir, para respirar, era muy fácil. O sea, nosotros solamente 100 metros corriendo, sentimos
agitado. Así tenemos que respirar. Pero en ese tiempo aún corre 10 kilómetros, 100 kilómetros, pero no agita, no se cansa por tanto cantidad de oxígeno. 자, aparte, como ahora también la Tierra hay de polo norte y polo sur, así forma como campo magnético. Campo magnético. Este campo magnético, ¿qué hace? Campo magnético prácticamente así protege la Tierra. Este campo magnético cada 1400 años así disminuye por mitad. Entonces, 1400 años antes, por ejemplo, ahorita magnético, como campo magnético de esta Tierra, solo tiene uno, así pensamos. 1400 años antes, 2. 2800 años antes, 4 veces. Y 4200 años, 8 veces. 506,000 años, 5600 años, 16 veces de ahora. Entonces, este campo magnético así protege la Tierra para que no pueda entrar así malas, así rayos que dañan al cuerpo, al salud. Y además este campo magnético, creo que habían levantado agua de como arriba de expansión, así dicen. 자, por ejemplo, como la Tierra produce la luz, pero la luz que viene de la Tierra, de la Tierra, así sale varios tipos de rayos, pero sale de gamma, rayo X, rayo ultravioleta. Ya, creo que habían escuchado estas cosas, ¿no? Rayo X, cuando uno recibe eso, ¿es bueno? No es bueno. Así como una embarazada recibe rayo X, el niño puede nacer como inválido también. Y también rayo gamma, cuando explota bomba atómica, entonces ahí sale rayo gamma. Rayo gamma, ¿qué hace? Así disuelve el cuerpo, deshace el cuerpo. Y también así rayo ultravioleta. Eso como hay muchos. Antes, cuando había capa de agua, así como realmente todos impidió para que no pueda pasar. Increíblemente, también hay rayos buenas para el cuerpo, rayo infrarroja y también como otro tipo de rayos visibles, como así para salud buenas, todos traspasan como capa de agua. Pero rayo gamma y también rayo X, rayo así ultravioleta, este tipo de rayos no podía pasar por agua. Entonces, como algunos, por ejemplo, algunos están enfermos por rayo infrarroja, así hace tratamiento para curar también, ¿cierto? Ya, esta manera, por capa de agua, así como buenos rayos para salud, todo pasa y
así rayos malas para salud de humanos, todos así protegieron, cubrieron, taparon para que no pueda entrar. Entonces, como ambiente antes del diluvio era excelente, muy buenas. Como en ese tiempo, si vemos, mayoría de gente vivieron casi 1000 años. Podían vivir de esta manera. Ya, yo así quiero decir, Dios cuando creó la tierra, ya hoy nosotros leemos Génesis capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios hizo la tierra, pero yo solamente hablé sobre de la obra del segundo día. Ya, como cuando Dios hizo la tierra, ambiente de esa tierra para que uno pueda vivir era excelente. Muy buena situación, muy buena condición hubo en esa tierra. Como así, realmente pasando más tiempo después del diluvio también, pasando el tiempo, está empeorando mucho la condición de esa tierra, rompiendo así como capa de ozono. Entonces realmente está entrando muchos rayos ultravioletas, provoca cáncer de piel. Ya, como ahora, hace 50 años, una persona así como una manzana, por la manzana podían obtener como nutrientes, vitaminas. Pero ahora, 50 años después, para recibir mismo cantidad de nutrientes, vitaminas de una manzana, ahora debe comer 26 manzanas. 26 manzanas. Entonces, como en el tiempo de Adán y Eva, ¿cómo habría estado? Creo que mucho mejor. Así comiendo una manzana, una fruta, también podía obtener suficiente nutriente de las frutas, de verduras también. Ya Dios, cuando hizo la tierra, así para que uno pueda vivir perfectamente, sin nada de falta, sin nada de como problema, así pueda vivir, Dios hizo perfectamente la tierra para Adán y Eva. Ya, desde el primer día hasta sexto día, hasta como formar Adán y Eva. Realmente, como Dios hizo Adán y Eva, último momento, hasta último día los hizo. ¿Para qué? Adán y Eva no necesita hacer nada. Como para hombres, Dios preparó esa tierra perfectamente. Después de preparar todo perfectamente, la tierra, como las situaciones, condiciones, ambientes, todos perfectamente Dios preparó para Adán y Eva, y luego Dios hizo Adán y Eva. Realmente Dios hizo la tierra perfecto. Y luego aquí, el día séptimo, Dios así descansó. Ya, versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en el reposo de toda la obra
que había hecho en la creación. Ya Dios en séptimo día descansó. Ya, por ejemplo, ustedes, ¿qué día les gusta? ¿Lunes? ¿Martes? ¿Miércoles? ¿Sábado? ¿Domingo? ¿Qué día les gusta? ¿Cómo? ¿Les gusta sábado? ¿Les gusta domingo? Muchos no les gusta lunes, ¿no? Lunes no les gusta. Ya, Dios, así como el día séptimo, descansó. ¿Por qué descansó? Dios así, el día séptimo santificó, porque el día reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios descansó el día séptimo, ¿por qué? Es muy diferente que hombre. Caso de nosotros, así lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, así terminando una semana y luego, ¿no? Así descansamos para día reposo. Pero otra vez lunes empieza, ya hay que trabajar, hay que estudiar, hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Pero Dios descansó, reposó. ¿Por qué? Aún todavía tiene que hacer muchas cosas. Aún Dios todavía tiene mucho trabajo, pero ¿por qué? Sintió cansado, por eso Dios descansó el día reposo. No. Dios descansó el día séptimo. ¿Por qué? Ya terminó. Se acabó. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya no quedó más trabajo. Dios ya terminó toda su obra, por eso Dios descansó. Amén. Ya, así, por eso Dios podía descansar también desde el día de reposo, pudo santificar también. ¿Sí? Como había un chico, era creyente de Sabatista. Ya, este chico así vivía con su madre. Así su madre solamente esperando a su hijo, mirando a su hijo, sacrificando su vida, así como educaba a su hijo, ¿no? Para sacar adelante a esposa. El hijo conoce bien. Pero ahora Corea también el día sábado así descansa. Pero antes, lunes a sábado, así todo tenía que ir a escuela, también tenía que trabajar también. Pero el chico era de universitario. Pero en su universidad, como estaba haciendo examen entre varios días, pero como algunos exámenes para sábado. Pero para los sabatistas, ellos, como ese día no puede hacer nada. Entonces, el chico tuvo bastante conflicto en su corazón. ¿Por qué? Así el día sábado, por ser creyente, el día sábado no debe hacer nada. No puede tomar bus, tampoco puede trabajar. Entonces, ¿cómo puede hacer examen? Realmente no podía. Pero si no tomo examen, va a reprobar. Si reprobando, su madre, ¿cómo va a sentir? Su mamá no era creyente. Entonces él tuvo bastante conflicto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿El día de reposo le dio descanso o le dio la carga? Le dio más carga. Más carga. ¿No? Así, caso de hombres, aún el día de reposo, por ser el día de reposo, como el cuerpo descansa, no hace nada, pero el corazón
Así muchos no pueden descansar porque, ay, yo tengo que hacer tarea, yo tengo que solucionar este problema, tengo que pagar la deuda. Ya tiene muchos asuntos, por eso corazón no puede descansar. Por ser día de reposo, el cuerpo no hace nada, pero corazón se carga, se sufre. Pero nuestro Dios, el día de reposo, ¿por qué descansó? ¿No? Todavía hay falta hacer algunas cosas. Dios ya terminó. Ah, sí. Como mayoría terminé, pero todavía me falta como 2 cosas. Pero Dios, ¿por qué descansa? Ah, estoy muy cansado. Por eso estoy descansando. ¿Así Dios descansa? No. Dios descansó el día séptimo porque ya había terminado perfectamente para el hombre, para nosotros. Ya, significa para Adán y Eva realmente no necesite algo más. ¿Ah? Así Dios preparó perfectamente para ellos, les otorgó todos. ¿No? Les otorgó todos. Dios preparó perfectamente. ¿Qué necesita? Ah, yo por último voy a hacer a Adán y Eva. ¿Qué va a necesitar? ¿Qué va a necesitar? ¿Qué va a necesitar? Para mejor condición, mejor situación para Adán y Eva, Dios preparó todo. Por último, hizo a Adán y Eva y luego para Adán y Eva les entregó esta tierra, esta creación a ellos. Amén. Desde este momento, ya Dios pudo descansar. Dios pudo descansar. Ya Adán también estaba feliz en la tierra. Pero un día, en el corazón de Dios, que hubo descanso, reposo y paz. Pero este paz, este reposo, se rompió. ¿Cuándo? Ya, cuando Adán y Eva cometiendo el pecado, este momento, este reposo se quebró, se rompió. ¿No? Así, ya, así yo veo a los jóvenes, me siento muy contento. Yo también, ¿ah? Hubo el tiempo que usted en su edad. Ya en mi caso, desde primaria conocí nuestra misión. En ese tiempo yo no sabía así sobre nuestra iglesia, sobre nuestra misión. Como tampoco sabía otra iglesia, por eso yo congregando a nuestra iglesia, nuestra misión, yo pensé, todas las iglesias creo que predican misma cosa, mismo evangelio, así pensaba. Pero entre tantas iglesias, uno más, nuestra iglesia también, así yo pensé. Pero después, poco a poco creciendo, predicando el evangelio, así me quedé sorprendido. Como en este mundo hay muchísimas iglesias, pero entre tantas iglesias, ¿cómo sin desviar, sin ir ninguna vez a otro lado, directamente yo pude conocer nuestra iglesia, nuestra misión? Así como estuve sorprendido. Ya un día yo, como en la iglesia, así viviendo, una señora recibió la salvación. Ella vino. Como ella, como recibiendo la salvación por ser libre de la condenación, ella estaba muy contenta, agradecida. Para anunciar este evangelio, realmente ella bastante echaba su corazón. Hubo así retiro de los jóvenes. En ese tiempo no había campamento mundial, no había
Así misionero temporal, tampoco, no había este tipo de programa. De retiro de jóvenes, yo iba a participar. La hermana me encargó su hijo. Hermano, por favor, lleve mi hijo. Así tome dinero. En ese dinero, compre una Biblia. También compre algo para comer y pasaje. Así me dio suficiente dinero. Entonces, como yo llevé el hijo de la hermana al retiro de jóvenes, había muchos jóvenes. Pero los jóvenes, entre todos los jóvenes, no solo había los salvos, también había los hijos de los hermanos que no eran salvos y también muchos problemáticos. Pero yo no sabía. Pero como yo agarré un lugar, luego yo puse mis maletas, mi ropa. De un día, 2 días y pasando, yo después de cenar fui al baño para lavar dientes y regresé. Luego yo metí a mi chamarra, como bolsillo de mi chamarra, metí para sacar mi billetera. Entonces yo sacando ahí y luego abrí, desapareció dinero. Solamente se quedó $10. El resto desapareció todo. Me quedé sorprendido. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Creo que alguien robó. Pero me dejó al menos pasaje para regresar. Pero mayoría dinero desapareció. Me sentí muy mal. ¿En dónde perdí dinero? En el retiro de los jóvenes de nuestra misión. En la iglesia perdí mi dinero. Me sentí muy mal. Sí, yo sabía en ese momento, había muchos chicos de los hijos de los hermanos, no son salvos, problemáticos. Entonces, yo así, como me sentí muy mal por perder dinero. Y luego empezó el culto, la hora de alabanza. Así yo miraba, no podía cantar, no podía alabar. Mirando de lado, este chico robó mi dinero. Mirando otro, él robó mi dinero. O lo que está frente, él robó mi dinero. Él robó mi dinero de los de atrás. Así yo mirando todo alrededor, me parecía todos son ladrones. ¿Ah? No todos robaron mi dinero, solamente creo que un chico robó mi dinero, pero yo mirando todos alrededor, eran rateros, ladrones, así me sentí. Ya, Pastor Oxubán empezó a predicar la palabra, pero yo seguidamente pensando, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué malo fue? ¿Quién robó mi dinero? Como yo no podía escuchar la palabra. En este momento, Dios me hizo pensar, oye, ¿tú perdiste dinero? Sí, creo que difícil para recuperar. Pero ahora, pastor está predicando. Pero por causa de perder dinero, tampoco puede escuchar la palabra. Oh, Satanás quiere robar mi corazón también. O sea, por este asunto de perder dinero, Satanás está robando mi corazón también, para que no pueda escuchar la palabra. Por eso yo, así ese momento, boté todos, ya voy a olvidar de dinero, voy a olvidar todos. Aún yo perdí dinero, pero no voy a perder la palabra, no voy a perder la gracia de Dios. Así como yo pensando, podía concentrarme para escuchar la palabra. Y también como después, en una ocasión, antes de tener
campamento mundial. En ese tiempo, nuestra misión realizamos retiro, en retiro general. No solamente los adultos participaron, también los estudiantes, jóvenes, todos también. Entonces, como así, algunos hermanos como avisaron que había perdido dinero. Entonces, como en Dedo, de Centro del Retiro de Corea, como hay frente, hay escenario, el lado izquierdo, hay un lugar donde hay cabina para controlar sonido. Allá también hay cámara. Ya, pastor empezó a predicar, pero desde cámara, así mirando a quién enfoco, quién está escuchando bien. Entonces de repente un chico se metió a closet. Eso se dio cuenta. ¿Qué pasó este chico? ¿Por qué se mete a closet? Estaba grabando por cámara. Y luego salió más adelante. Y otra vez se metió, pasando tanto tiempo, otra vez. Ese día, como los que dejaron maleta de ahí, también perdieron dinero. Después de terminar el culto, lo así buscó y luego lo llamó. Oye, ¿tú por qué entraste a closet en el culto? Oh, yo perdí mi himnario, yo pensé que dejé dentro. Entonces sí, perdiste tu himnario, entonces tienes que, como no encontrar tu himnario, entonces tienes que buscar de tu maleta. ¿Pero por qué buscaste maleta de otros? Oh, quién sabe si mi himnario está metido de otro maleta. Eso no era entendible, ¿no? Prácticamente estaba robando, ¿no? Estaba buscando dinero y estaba robando, y algunos perdió. Luego le dijo, ¿con quién viniste? Con mi papá. ¿Quién es tu papá? Hermano fulano de la iglesia. Dice que era hermano. Entonces, él era hijo de un hermano. Llámalo. Entonces, como algunos ministros le dijeron al padre, ¿no? Al padre, ya, su hijo se metió a closet para robar, ¿no? En esa hora de la predicación, ¿para qué entró? ¿No? Para buscar este himnario. No era la hora de alabanza tampoco. Él entró para robar. El padre le preguntó a su hijo, hijo, ¿tú para qué entraste? ¿Para robar entraste? ¿Qué va a decir? Sí, padre, entré para robar, ¿así? Creo que no. Él dijo, no, yo no entré para robar. ¿Para qué entras? Para buscar mi himnario. El padre, ¿qué quiere creer? ¿La palabra de algunos ministros o la palabra de su hijo? Debe creer la palabra de los ministros, pero él quería creer la palabra de su hijo. ¿Por qué? O sea, él pensaba, su hijo es un chico normal, un adolescente, un estudiante normal. Así pensaba. Pero como si acepta la palabra de algunos ministros, su hijo entró para robar. Entonces, desde ese momento el padre ya no puede tener descanso en su corazón. ¿Cómo? Mi hijo es ladrón. Entonces, ¿qué hago? Mi hijo es problemático. Mi hijo es ladrón. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Desaparece descanso del corazón del padre. 자,
Si en nuestra vida, si sucede algún problema, por ejemplo, mi hijo se enferma de coronavirus, ¿yo voy a estar tranquilo? Ya, mi hijo se enferma cáncer, ¿puedo estar tranquilo? No puedo estar tranquilo, ¿cierto? Así, también Dios, en la vida de humano sucede algún problema, Dios tampoco puede descansar. Dios, el día séptimo, descansó. ¿Por qué? Ya hice todo perfectamente, ya para Adán y Eva, ya no necesita algo más. Ya hice todo perfectamente. Por eso Dios podía descansar hacia Adán y Eva, porque Dios preparó todo para que Adán y Eva pueda vivir felizmente con Dios. Por eso Dios descansó. Pero cuando se rompió este descanso, ya Adán y Eva, ¿no?, desconfiando a Dios, comiendo fruto del bien del mal, así entró pecado al mundo. Ya también desapareció descanso del corazón de Dios. La mujer sirofenicia, su hija se enfermó, como su hija fue endemoniada. Entonces, ¿quién se sufre? Mamá se sufre. Ella se acercó a Jesús. Señor, ten misericordia con mi hija. ¿Así dijo? No. Ella dijo, ten misericordia conmigo. Su hija se quedó endemoniada, entonces mamá se sufrió. Así los hijos se enferman o quedan endemoniados. Los padres no pueden descansar. Así nuestro Dios también. Adán y Eva, después de cometer el pecado, ya este reposo también se rompió. Por eso Dios otra vez tuvo que trabajar. Porque el día séptimo, así descansó, ya no había algo más para hacer a Adán y Eva. Por eso Dios descansó. Pero Dios otra vez tuvo que trabajar. Cuando Adán y Eva estaban así desnudos, pusieron delantales. Entonces Dios hizo túnica de pieles. Y luego Dios envió a los profetas y profetizó sobre la venida de Jesucristo. Y luego Dios envió a Jesucristo, le hizo cargar todo pecado, enfermedades, sufrimientos también. Luego todavía levantando los discípulos, hizo anunciar el evangelio. Ya Dios empezó a trabajar. Vamos a ver San Juan 5. San Juan 5, versículo 17. Ya, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ya Dios, quien descansó el día séptimo, el día de reposo. Este Dios otra vez está trabajando. ¿Por qué? Ya nosotros, como tenemos pecado y nosotros tenemos problema, Dios no puede descansar. Por eso Dios trabaja. Amén. O sea, así de esta manera Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero ahora, ¿cómo está ahora? Jesucristo está sentado ¿en dónde?
a la diestra de Dios. Nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios. ¿No? ¿Eso qué significa? Ya, en Génesis capítulo 2, Dios, ¿por qué descansó? Ya hizo todo perfectamente para al mundo, para Adán y Eva. Por eso Dios descansó. Igual, después Dios perdió la paz. ¿Por qué? Sucedió problema en humanidad, en Adán y Eva. Por eso Dios no podía descansar. Otra vez Dios empezó a trabajar, pero este Dios, este Jesús, ya otra vez está sentado a la diestra de Dios. Significa, ya terminó todo lo que Jesucristo debe hacer para el mundo. San Juan capítulo 19, versículo 30. Jesucristo, como muriéndose en la cruz, dejó última palabra: consumado es. Consumado es. Como si fuera en Génesis capítulo 2, versículo 1. Dios creó todos. Así, en Génesis capítulo 2, versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el éxito de Jehová. Como así, todo ejército de ellos, como de esta manera, Dios, así Jesús también está diciendo, consumado es. Ya Jesucristo puede sentar a la diestra de Dios para que pueda descansar. Ya, en Génesis capítulo 2, versículo 1, Dios ya terminó todo. Para Adán y Eva, para hombres, perfectamente mejor condición, situación, todo se hizo perfectamente. Igual, ya, Dios por Jesucristo también terminó, consumado es. Por el pecado, Dios perdió paz, pero otra vez Dios pueda descansar. Jesús pueda estar sentado. ¿Quién hizo? Jesucristo mismo, Dios mismo trabajó. Amén. Ya vamos a ver una palabra más. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 10. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ya, así, el que ha entrado en su reposo también ha reposado en su obra. ¿Cómo así? ¿Como quién? Como Dios. Como Dios. También vamos a ver versículo, capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya, realmente nuestro Señor, así como al morir en la cruz, dijo, consumado es. En Génesis capítulo 2, versículo 1, acabado toda la creación. Por eso Dios descansó. Igual, así Jesucristo también, así terminó toda su obra. Por eso dijo, consumado es. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Amén. Amén. Ya, así,
nuestro Señor no solamente murió por nuestro pecado, también nuestro Señor preparó nuestro futuro también. Muchísimas personas tienen miedo de sus futuros. ¿Qué va a pasar en mi futuro? Por eso no puede encargar su vida en la mano del Señor. Por eso uno mismo quiere preparar. En el lugar de recibir la guía de Dios, de la iglesia, así uno mismo quiere preparar, solucionar su futuro, su vida. Pero en Dios, en Cristo, Dios había preparado todo para toda nuestra vida. Amén. Como hoy en día, ¿quién va a ir al infierno? ¿Los que tienen pecado? ¿O los que no creen lo que Jesucristo había hecho? Los que no creen que Jesucristo había hecho. Igual, ¿quién se preocupa? ¿Quién se queda angustiado? ¿Quién está difícil? Por no creer lo que Dios había preparado para nosotros. Amén. Así como Dios para cada uno de ustedes. ¿Ah? ¿Para qué? Mirando, ya no necesita más. Ya no necesita más. ¿Ah? Como nuestro Señor, así igual Dios bendeció, santificó el día de reposo. ¿Por qué? Ya no había nada para trabajar más. Amén. Igual Jesucristo también, muriéndose, consumado, terminó su obra, luego está sentado a la diestra de Dios, está descansando. Por nuestro pecado, por nuestro vida, nuestro futuro, para nuestra enfermedad, nuestra situación, para todos, Jesucristo está diciendo consumado es. Amén. Entonces, ¿quién va a experimentar la obra del Señor? Los que creen. Este problema también consumado es. Nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué está sentado a la diestra de Dios? Ya, piensen. ¿Por qué Dios el día séptimo descansó? Todavía teniendo algún trabajo pendiente por cansancio. ¿Por eso descansó? No. Como ya para Dios no se quedó nada. Nada. Perfectamente Dios terminó. Por eso está descansando. Amén. Pero ¿desde cuándo otra vez empezó a trabajar? Sucedió problema en la vida de Adán y Eva. Por eso Dios otra vez tuvo que trabajar. ¿Cierto? Así, nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios. Significa, había hecho todo perfectamente para nosotros. Amén. Como hermanos, como cuando tienen dificultades, situaciones, problemas, aún tiene COVID, pero eso no puede dañar a nosotros. ¿Por qué? Jesucristo, por ejemplo, los discípulos estaban pasando a otro lado. ¿Jesús qué estaba haciendo? Jesús estaba dormido. ¿Por qué Jesús durmió? Ya, los discípulos por tempestad mueren. ¿Jesús puede estar dormido? No puede. ¿Cierto? Igual, nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios. Solamente pensando esto me siento muy, muy agradecido. Sí, para mi vida, para mi futuro. Como realmente va a haber una gran situación que yo no puedo soportar, no puedo aguantar. Si Dios no había preparado, nuestro Señor no estará simplemente sentado a la diestra.
Pero Dios, nuestro Señor, está sentado a la diestra de Dios, significa Dios preparó, había hecho todo por medio de Jesucristo. Amén. Todo asuntos de cargas, preocupación de cada uno será diferente. Pero Dios trabajó, preparó todos. Amén. Como igual, como acabó toda la creación. Por eso Dios entró al reposo. Igual Jesús dijo, consumado es, y está sentado diestra de Dios. Podemos descansar. Amén. Quisiera que, confiando al Señor, experimenten la obra de Dios también. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos cuando nosotros simplemente la creación de nuestro Dios vemos, es maravilloso. Como Dios preparó este mundo, hizo la creación perfectamente para la vida de la carne. Pero Señor, para nuestro espíritu, también creo que mejor que todas otras cosas, nuestro Señor perfectamente nos hizo por medio de la cruz, para que nosotros pueda presentarnos delante de Dios sin nada de manchas, defecto. Dios preparó todos a nosotros. Señor, te agradecemos. No solamente cargo nuestro pecado, también nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, y de nuestro futuro también Jesucristo había preparado. Por eso, Señor, también está sentado a la diestra de Dios. Si no, Jesucristo todavía estará trabajando. Pero nuestro Señor puede así sentar diestra de Dios porque para nosotros había preparado todos. Nosotros solamente confiando a Dios, si caminemos, experimentaremos todo lo que el Señor preparó a nosotros. Dios Padre, bendice todos los hermanos jóvenes para que así confiando al Señor pueda obtener la bendición que Dios preparó y también el resto de su vida. Dios quiere que vivamos todos por el Evangelio. El que predica Evangelio vivirá por Evangelio, dijo. Señor, también confiando al Señor, viviendo por Evangelio, pueda experimentar la obra de nuestro Señor. Quisiera que ayude, por favor. Te damos gracias, Señor. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan Paz, por la palabra. En verdad, es una gran bendición, ¿no?, recibir la palabra y saber que Dios ya ha preparado todo para nosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el pastor y Juan Paz. Sí, de esta manera Dios nos permite tener un tiempo tan precioso a través del culto unido. Todos los jóvenes, todos los hermanos quienes conectaron a través de esta plataforma Zoom, asimismo, los que nos siguieron a través de Facebook, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y de esta manera nosotros estamos muy agradecidos. Les invitamos para un próximo encuentro, ¿sí? Un próximo encuentro que Dios nos permita estar unidos una vez más a través del culto unido. Saludos a todos los hermanos jóvenes de Ecuador, Colombia, Perú, otros países, las ciudades
y de cada país. Estamos muy agradecidos por este espacio, por este tiempo. Nosotros les encomendamos, ¿sí? Y continuar con los cultos, los programas dentro de la misión. Tenemos, ¿no? Esta noche a las 9 de la noche tenemos el culto con el pastor Oxopal, mañana tenemos los cultos, así como la palabra de Dios nos permite, nosotros podamos avanzar según lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios le bendiga a cada uno, ¿sí? Podemos tener un espacio de saludos entre todos, ¿sí? Conociéndonos, saludando los hermanos de Ecuador, Bolivia, Colombia, de otras ciudades, libremente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, pastor. Muchas gracias a todos.